Mañana. Hildita, ¿me ayudas por favor a empezar con la grabación? A todos, bienvenidos por favor. Ayúdenme a bloquear el micrófono de la profesora Irma, por favor. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Excelente, pues muy bien. Ya tenemos, ya iniciamos la grabación. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Antonio Canchola y es un placer y un gusto saludarles de manera personal a toda la red de Encuentra tu Par, Find Your Peer. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, si me lo permiten, con pues el evento del día de hoy, en donde el doctor Valenzuela nos va a estar compartiendo datos, información y conocimientos que nos van a ayudar a entender más acerca sobre pues, las publicaciones de investigación educativa, cuáles son estas novedades de la 7ª edición del manual de la APA. Entonces, en favor de su puntualidad, pues me voy a permitir iniciar. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver. Voy a quitar mi chat y vamos a empezar. Vamos a ver. Bien, pues para todos los que están aquí conectados y muy atentos a este webinar de la red Encuentra tu Par, queremos darles algunas indicaciones. En primer lugar, por favor, sepan que este webinar se va a grabar y se les va a enviar a todas las personas que se registraron. Les vamos a pedir que todos y todas, por favor, ayúdenos a mantener apagado su micrófono. Las preguntas las pueden estar dejando durante la sesión del doctor Valenzuela en el chat. Con mucho gusto las vamos a estar leyendo y le pedimos de favor, sabemos que la red Encuentra tu Par tiene aproximadamente personas de 20, 22 países a nivel mundial y nos gustaría que cuando hagan su pregunta pudieran por favor colocar el hashtag de su país. Por ejemplo, el profesor José Luis que nos escriba que es formato APA y nos deje el hashtag del país en el que ustedes se encuentran para que el doctor Valenzuela sepa desde dónde le están haciendo la pregunta, por favor. Dado esto, me voy a permitir pues presentar al profesor Valenzuela. Esta es una pequeña semblanza, como ustedes saben, algunos seguramente lo conocen. El profesor Jaime Ricardo Valenzuela González es originario de la Ciudad de México. El profesor cursó estudios de licenciatura en Ingeniería Civil. Tiene una maestría en Enseñanza Superior en la Universidad de La Salle. También posee otra maestría y el doctorado en Psicología Educativa en la Universidad de Texas en Austin. De entonces a la fecha ha impartido materias en áreas que van desde las matemáticas, la física, la psicología, la educación y la metodología de la investigación. El doctor Valenzuela también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Entre sus múltiples cargos directivos, el más reciente fue el director del programa de doctorado en innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. En su producción académica del doctor Valenzuela destacan 5 libros como autor o editor, tiene 16 capítulos de libros y 56 artículos para revistas especializadas, entre otras publicaciones. Pues como conferencista ha impartido más de 422 conferencias en congresos arbitrados o para conferencias magistrales en 22 países. Actualmente, el doctor Valenzuela es consultor, instructor y conferencista independiente sobre temas de innovación educativa, diseño, implementación y evaluación de modelos y programas educativos. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida al doctor Valenzuela. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de compartirnos sus conocimientos y le agradecemos en nombre de la red Encuentra tu Par el que esté aquí con nosotros. A todas y a todos les doy la más cordial bienvenida y
comenzamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que el profesor Valenzuela pueda hacer lo propio. ¿No tiene su micrófono, profesor? Todavía no lo escuchamos. Aquí está, listo. Excelente. Adelante, bueno, profesor. Antonio, muchas gracias por la invitación. Un gusto recibir aquí a todos los miembros de Encuentra tu Par, Find Your Peer, y pues veo que hay de toda Latinoamérica, entonces tenemos prácticamente, pues no casa llena, pero sí hay bastantes países representados. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, voy a empezar para aprovechar bien el tiempo a compartir la presentación. Ustedes me dicen cuando ya la puedan ver. Ya vemos su pantalla. Excelente, listo. Perfecto, bueno, muy bien. A ver, para poderme acercar un poquito más a la cámara, voy a quitar un ratito mi cámara de video, pero lo importante es la presentación, para que la tengan ustedes ahí. Muy bien. Pues gracias nuevamente por esta oportunidad para platicarles acerca de esta nueva 7ª edición del Manual de la APA. Ya Antonio les mostró ahí la portada propiamente de esta 7ª edición. Está fresquecita. Yo la recibí hace unos 3, 4 meses más o menos en físico. Esta edición 2020 de este famoso manual de la APA. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ello y vayan pues planteando sus preguntas a través del chat. Cuando pensamos en las etapas del proceso de investigación, pues muy resumido y tal vez muy lineal, que en realidad la investigación nunca es así de lineal, pues planteamos una definición del problema y la naturaleza de la investigación, hacemos la planeación y el diseño de la investigación, la llevamos a cabo y al final, desde luego, tratamos de presentar los resultados de la investigación. Propiamente esta presentación esta conferencia del día de hoy va orientado hacia ese último punto, hacia cómo presentar los resultados de nuestra investigación, y para ello el manual de la APA pues va a ser un aspecto importante. Antes de comenzar propiamente a hablar de ello, quiero recordar esta famosa frase que en inglés dice publish or perish, o publicas o pereces, que es una frase que si bien es aplicable para la supervivencia de los académicos en algunas instituciones educativas, también lo es escrito de otra o interpretado de otra forma para evitar que nuestras ideas no mueran con nosotros. Es decir, las ideas que podamos tener, por muy brillantes que sean, si no las publicamos, si no las damos a conocer, perecen, se quedan muertas o de alguna forma perdidas dentro del disco duro de nuestra computadora. Y eso pues también es muy lamentable, porque yo creo que muchos de ustedes con mayor o menor experiencia de investigación, desde luego tienen ideas valiosas, ideas que vale la pena compartir y vale la pena hacer un esfuerzo para publicarlas, para darlas a conocer. Obviamente, si están ustedes en algún puesto que implica o alguna posición académica que implica ir subiendo escalones desde profesor asistente, profesor asociado, profesor definitivo, y para ello les piden publicar, pues con más razón es importante este aspecto de dar a conocer los resultados de nuestras publicaciones. Quiero mostrarles estos datos. Estos datos son obtenidos de una base de datos que se llama CIVAL, es una publicación de Scopus, y básicamente refleja, me di a la tarea de hacer esto del periodo 2015 al 2020, haciendo el corte el 8 de julio, hace unos días, precisamente para preparar esta presentación aquí con ustedes. Es el número de datos publicados totales por país y toma en cuenta 230 países. Entonces, Scopus, como ustedes saben, pues es una base de datos reconocidas donde están pues las editoriales, las revistas más importantes, al igual que lo que pasa con otra base de datos que es Web of Science, pero yo nada más quise hacer el ejercicio con Scopus. Y vemos aquí los 10 primeros lugares de quienes publican más. Estamos hablando de más de 3.700.000 artículos publicados por Estados Unidos, por investigadores de Estados Unidos. China está muy cerquita, 3.100.000. Esto es en todas las áreas disciplinares, Reino Unido, 1.100.000, etcétera, etcétera.
En el lugar 11, como primer país hispanohablante, está España con 532,000. Luego ahí viene como una especie de línea quebrada, que ya después no viene el ranking en forma descendente, sino que en el lugar 14 está Brasil, en el lugar 28 está México, con 139,000 artículos en todas las áreas disciplinares, que representan, si lo ven un poquito más a la derecha, el 0.65%. Y me fui viendo los países latinoamericanos, precisamente porque esta plática, esta charla del día de hoy va orientada hacia países latinoamericanos. Argentina está en lugar 44, Chile en lugar 45, Colombia en 47, Ecuador en 67, Perú en 71, Cuba en 80, y ahí lo corté. En total, pues se ven 21 millones de artículos publicados en estas revistas Scopus en este periodo del 2015 al 2020. Y llama la atención que básicamente 6 países publican más de la mitad de todas las publicaciones de Scopus. Es decir, 50.16% son esos 6 primeros países en todas las áreas disciplinares. Como aquí estamos planteando esta charla para personas que están dedicadas a la educación, me fui a ver qué es lo que sucede nada más en la disciplina de educación en el mismo periodo, y ahí se registran aportaciones de 204 países. En primer lugar está Estados Unidos, Reino Unido, Australia son los principales. España está en cuarto lugar, quinto Canadá, sexto China, 7 Alemania, octavo Brasil, noveno Rusia y Turquía 10º. Fíjense, pasa lo mismo, aquí hay 6 países que publican más del 50% de todas las publicaciones sobre el tema de educación, sobre temas de educación en Scopus. Y de ahí viene un brinco, no hay países latinoamericanos entre el 10 y el 28, el 29 es México, con una aportación del 0.72%. Todo esto que estoy planteando aquí es como para reflexionar en la vergüenza que debería de darnos a los países latinoamericanos esta poca participación o poca representación que tenemos ante el mundo como países hispanohablantes. Obviamente España está aquí como primer lugar. Bueno, Brasil lo puse por ser latinoamericano, también lo pongo aquí marcado. Pero ya después en lugar 32 está Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Cuba, que tienen porcentajes pues muy bajitos. Y si esto desde luego las estadísticas hay que tomarlas con cierto recelo, porque obviamente México es un país que tiene 120 millones y desde luego Chile, Colombia pues son países más pequeños en población. Tal vez si viéramos el número de publicaciones por cada 10,000 habitantes o por cada 100,000 habitantes, habría países mejor posicionados. Aquí básicamente, por ejemplo, México está mejor posicionado que todos ellos en términos de números absolutos. Pero lo que me interesa reflexionar es esta participación tan pequeña que tenemos los países latinoamericanos, los países latinoamericanos aquí y con España, iberoamericanos, que es el que más contribuye con un 3.69%, a lo que vendría siendo las publicaciones sobre educación. Entonces, creo que tenemos una tarea importante, tenemos que participar mucho más en revistas de alto impacto. Hay muchas revistas locales que no tienen, digamos, el rigor, la trascendencia que tienen muchas de estas revistas en Scopus o la otra base de datos Web of Science. Y esto nos debe hacer reflexionar justamente sobre la importancia de publicar y publicar cada vez más. Creo que los países latinoamericanos, los hispanohablantes, tenemos mucho que decir sobre materias de educación y pues es una tarea pendiente que quise plantear en esta reflexión al inicio de esta charla. ¿Sí? En términos generales, cuando hablamos de manuales de publicación, estilos de publicación, pues hay muchos estilos. Están los estilos periodísticos, literarios, comerciales, informales, y hay algo que denominamos el estilo científico de redacción. Obviamente no es lo mismo escribir para una revista científica que escribir para un periódico, que escribir una novela, que escribir una carta comercial o que escribir en el WhatsApp un mensaje informal a algún amigo. El estilo científico tiene sus peculiaridades y por eso es por lo que los estilos de publicación, como es el estilo APA, tiene una razón de ser. En términos generales, editores de libros, editores de revistas especializadas e instituciones educativas definen la norma a seguir para sus publicaciones.
En el campo educativo, esa norma a seguir va muy vinculada con el manual de la APA, y muchas universidades, muchas instituciones de educación superior en sus programas de maestrías en educación, doctorados en educación, también definen el manual APA como una norma a seguir. Una norma pues nos habla de cierto proceso de estandarización y puede ser que para muchos represente una camisa de fuerza. Sin embargo, hay que saber navegar, digamos, en este mundo académico, y si queremos publicar, si queremos de alguna forma trascender a través de publicaciones en revistas reconocidas, pues sí tenemos que avenirnos a estos estándares, a pesar de que muchas veces representen una especie de camisa de fuerza para lo que queremos comunicar. Como ya lo vimos en los dos gráficos anteriores, en las dos tablas anteriores, Estados Unidos pues tiene un liderazgo en producción escrita, tanto en todas las áreas disciplinares como en educación. Y eso nos habla de que Estados Unidos es el que ha puesto mayor estandarización en los estilos de publicación, y no solo eso, desde luego el uso del inglés como lengua franca, es como el latín del siglo XX, del siglo XXI. Estados Unidos está plasmando esto, y por eso muchas de las publicaciones pues se están manejando en inglés y se manejan con una estandarización definida por organismos como la American Psychological Association de los Estados Unidos. Dicho lo anterior, pues hay muchos estilos de publicación: The New York Times, The Chicago Manual of Style, el MLA Handbook para el área de la Asociación de Lenguas Modernas, el CSE, que es el Council of Science Editors, el de la American Medical Association, el IEEE, que es el de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos, y dentro de todos estos, el que nos interesa, por eso lo destaco ahí, es el Publication Manual of the American Psychological Association. Yo en particular he escrito artículos que siguen desde luego en su mayoría el manual APA, y en algunos pocos casos hay revistas del área de educación que manejan principios del IEEE, y desde luego tenemos que familiarizarnos si queremos publicar en revistas de esta naturaleza. Son revistas de la IEEE, pero que hablan sobre temas de educación. Tenemos que familiarizarnos con las peculiaridades que presenta este manual de publicación. Pues bien, dicho esto, pues tenemos el Publication Manual of the American Psychological Association. Yo les recomiendo dos links, dos URLs. Uno es propiamente el de la APA, el de la American Psychological Association, y otra es lo que se denomina el APA Style. Si hay un poco de tiempo al final de esta presentación, quiero navegar un poquito por esta segunda página, porque el estilo APA básicamente nos proporciona la base para una comunicación académica efectiva, ya que nos ayuda a los autores a presentar las ideas de una manera clara, precisa e inclusiva. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero hacer aquí una pequeña pausa para ver si se está escuchando bien. ¿Vamos bien, Antonio? ¿Hilda? Sí, doctor, perfectamente. Es fuerte y claro, como siempre. Excelente, muy bien. Esta es una impresión de pantalla de la APA Style, de la página de APA, que repito, más adelante quiero navegar un poquito acerca, recorrerla muy rápidamente para dejarles una tarea, que la exploren con mucho detalle, pero eso lo dejamos al final. Y quiero hacerles una historia muy rápida de lo que es este Publication Manual. La American Psychological Association en 1929, fíjense ya hace cuánto tiempo, 90 años, 91 años, saca un artículo de 7 páginas en donde dice cómo se debe normar el estilo de publicación. Y no es sino hasta 1952, fíjense cuántos años pasaron ahí, 23 años, que saca la primera edición. No tengo yo la portada, es una primera edición de 60 páginas con este famoso manual. La segunda edición en 1974 tenía ya 136 páginas. La tercera edición, esta trae gratos recuerdos para mí porque yo empecé mi doctorado en 1990 y esta tercera edición era pues la norma a seguir cuando yo estaba estudiando mi doctorado. Ya manejaba 208 páginas, entonces esta tercera edición pues fue muy importante durante al menos 3 años, 4 años de mi programa doctoral.
en Estados Unidos y pues teníamos que dominarlo al derecho y al revés. La cuarta edición surge en 1994. Yo en realidad me tardé mucho en hacer la tesis porque cometí un grave error que fue regresarme a México. Empecé a trabajar y tardé casi 4 años en sacar mi tesis de doctorado, mi disertación doctoral. Entonces, del 94 al 98, que es cuando finalmente me graduó, me tocó cambiar muchas de las referencias, muchas de las cosas que había escrito a esta cuarta edición del Publication Manual. Y es hasta 1998, que es la parte que está abajo, que Editorial Moderno de México, una editorial mexicana, publica la primera edición en español. Es decir, 4 años después de que había salido la edición 1994. Yo me acuerdo que en 1998, perdón, le estoy haciendo historia personal, pero en 1998 es cuando entré a trabajar al Tecnológico de Monterrey y pues sí, yo venía muy entusiasmado para manejar publicaciones, para manejar muchas de estas cosas con mis colegas del Tecnológico de Monterrey y la mayoría desconocía en ese entonces qué era el Manual APA. Cada quien publicaba como quería, había algunos manualitos de la UNAM para hacer publicaciones, pero no había un consenso respecto a la idea de usar el Manual APA, y el Manual APA se veía en ese entonces como una forma de colonización y había muchos reacios a que pudiéramos o estuviéramos publicando de acuerdo con normas norteamericanas, y bueno, siempre hay ciertas resistencias al cambio cuando se presenta esto. Poco a poco, pues los colegas del Tecnológico Monterrey empezaron a ver la importancia de seguir estas normas de publicación. En el 2001 surge la quinta edición en inglés del Manual APA. Es un volumen muy, muy grueso, 439 páginas, y solamente un año después se traduce, también Manual Moderno lo traduce en el 2002, lo que sería la segunda edición en español. La sexta edición en inglés tarda 9 años en salir. Estamos hablando de que ya se publica en el 2010, tiene 272 páginas, y en el mismo 2010 Manual Moderno publica la tercera edición en español. Y esta séptima edición tardó otros 10 años en salir, viene también mucho más voluminosa, 427 páginas, y pues no sabemos si Manual Moderno en este 2020 o hasta el año 2021 vaya a sacar alguna publicación, alguna traducción en español, que no es nada más traducción, también implica ciertas adaptaciones por algo que vamos a comentar más adelante. Pero básicamente esa es una visión así muy rápida de cada cuándo se va actualizando este manual y qué es lo que va caracterizando. Tal vez algunos de ustedes conozcan la sexta edición en inglés o la tercera edición en español, porque ya tiene pues 10 años en el medio ambiente, pero pues vamos a ver aquí cuáles son los cambios que se presentan en lo que sería esta séptima edición en inglés. ¿De acuerdo? Muy bien. Básicamente, ¿a qué se deben muchos de estos cambios? Yo diría que hay 4 tendencias significativas. La primera, el aumento en el número de publicaciones. Eso nos lleva a estandarizar muchos de los procesos de publicaciones. En 1929, cuando surge el artículo que les hablaba como primera versión del Manual APA, había alrededor de 200 autores que publicaban en 4 revistas científicas de la APA. En el 2017 se recibieron 6,754 propuestas de artículos solo en las revistas de la APA, y APA es psicología, no hablemos de educación y de muchas otras áreas, aceptándose 1,687, es decir, hay un 75% de rechazo, y se publicaron 67 revistas con un total de más de 18,000 páginas. Imagínense lo que es publicar todo esto, y desde luego ahí es donde un estilo de publicación, un manual de publicación es fundamental. Simplemente en el 2020 la APA publica 90 revistas. Solo una asociación norteamericana publica 90 revistas. Segunda tendencia es el desarrollo de Internet. Cada vez más vamos a ir viendo incrementos en las citas y referencias de documentos electrónicos. El manejo de bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, mucha información que está en la web, nos habla precisamente
de la importancia de esto, y es algo que va mucho más allá de simplemente manejar referencias. Incluye, por ejemplo, recursos con múltiples formatos, audio, video, texto, que cada vez estamos viendo pues que en este mundo de Internet son más frecuentes, así como la importancia del Digital Object Identifier, el DOI, que es fundamental para identificar muchos de los documentos. Eso hace que también tengamos que normar, estandarizar la forma de presentar las referencias de un escrito. La tercera tendencia significativa es que el manual APA pues, se quedó corto para nada más normar publicaciones en el campo psicológico. En muchas disciplinas de áreas de ciencias sociales, obviamente educación, está presente el manual APA. Cuando uno ve, por ejemplo, las revistas de la ERA, de la American Educational Research Association, muchas de ellas piden manual APA como punto de referencia para hacer publicaciones. Entonces, en educación está totalmente, con excepción de algunas revistas de la IEEE, pues está totalmente aceptado todo lo que es el Publication Manual, ¿sí? Y como cuarto punto o cuarta tendencia significativa, pues es un extenso uso de recursos tecnológicos para la producción de publicaciones. Es decir, propiamente el trabajo de las editoriales. Ya se maneja Word, cambios en los procedimientos de revisión editorial, ya no se manejan aquellas formas en donde los revisores, los pares académicos editaban en papel con ciertos simbolitos raros las correcciones que había que hacerle al escrito. Actualmente pues hay muchos procedimientos electrónicos, muchos recursos tecnológicos, incluso aspectos para revisión de posible plagio, Turnitin, SafeAssign y otros tipos de herramientas que se usan para ver si no el documento que se está presentando en una revista no es parte de un plagio. Entonces, esas tendencias significativas son las que dan origen justamente a que las ediciones se vayan modificando, vayan cambiando. ¿Cuáles son los cambios principales en la séptima edición? La primera que llamó la atención luego fue la impresión a color. Fíjense que ninguna de las ediciones anteriores había estado a color, todo era blanco y negro, y actualmente pues ya es mucho más didáctico, es más fácil navegar entre las secciones, hay algunas pestañitas que permiten justamente identificar dónde están los capítulos, y eso facilita mucho la visualización. Como que era un recurso imprescindible y que me sorprende que no lo hayan usado desde la edición anterior, que ya tiene 10 años. Hay mucho nuevo contenido, como lo comenté previamente, el número de páginas se incrementó notablemente, y de 8 capítulos que había en la sexta edición, ahora esta edición tiene 12 capítulos. Se incluyen muy buenas prácticas, las mejores prácticas en cuanto a escritura y publicación académica. Hay una sección que antes era simplemente un apéndice, que actualmente es todo un capítulo sobre nuevos estándares de informes de artículos de revistas, porque los estándares también son en términos de qué información deben tener escritos de carácter cuantitativo, cualitativo, métodos mixtos. Hay nuevos recursos para estudiantes. Se ve esto más como un manual que sirva para los estudiantes, no nada más para los investigadores ya prestigiados, consumados. Hay pautas para un lenguaje inclusivo, que sigue siendo algo que estaba presente desde la sexta edición, pero que actualmente está mucho más preciso. Hay más de 100 ejemplos de referencias, más de 40 nuevos ejemplos de tablas y figuras, y discusiones ampliadas sobre temas de ética. En términos generales, se ve un cambio significativo en esta séptima edición. Y quiero ir viendo cada uno de estos 12 capítulos que estamos trabajando aquí. Hago otra pausa y ver si vamos bien. Antonio, no sé si puedas abrir tu micrófono. Sí, doctor, perfectamente. Lo escuchamos perfectamente. Vamos muy bien. ¿Se va escuchando bien? ¿Se entiende bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, básicamente, en la parte izquierda de esta tabla puse la estructura, es decir, qué es lo que contiene el capítulo 1, y en la parte derecha, cuáles son los cambios que se observan en este capítulo 1. Este capítulo 1 se titula Principios para la escritura académica y la publicación. Y básicamente hace una clasificación de tipos de artículos y habla sobre estándares éticos. Está muy dedicado al aspecto ético. ¿Qué cambios se ven importantes en esta séptima edición?
Se establece una clasificación más clara y precisa entre los distintos tipos de artículos que existen en revistas científicas, sobre todo los que tienen que ver con revisiones de literatura, discusiones teóricas, ensayos y cosas similares. Se precisa más cada uno de ellos. Hay una nueva guía de estándares éticos que incluye ahora los trabajos de estudiantes, tesis y disertaciones. Antes el manual APA era para publicación en revistas científicas, y una cosa que se observa en esta 7ª edición es que ya se toma en cuenta más el trabajo de estudiantes, tanto en trabajo académico de sus materias como en tesis y disertaciones. Es algo que estaba muy ausente en la 6ª edición. Y una edición importante sobre el intercambio de datos que refleja también estándares de práctica abierta. Cada vez se está hablando más sobre recursos educativos abiertos. Creo que incluso Antonio ha dado algunas pláticas, no sé si en esta misma red o en otros lados, sobre la práctica educativa abierta, y justamente este capítulo 1 empieza a hablar ya un poquito más acerca de ello en cuanto al intercambio de datos. El capítulo 2 es sobre elementos y formato de un escrito. Ahí se ve la estructura, los elementos del escrito, formato, organización, y vienen varios ejemplos de esos escritos. ¿Qué cambios se ven en este capítulo 2? Básicamente pretende orientar de manera directa a los usuarios principiantes del estilo APA. Eso es así fundamentalmente para los estudiantes, es un capítulo imprescindible. Se incluye una sección sobre el formato de artículos. Por ejemplo, en el font, antes solamente existían 2 opciones, que era Arial o Times New Roman. Actualmente ya existen 5 o 6 opciones distintas de font a las que ya existían. Se precisan aspectos de espaciado, márgenes, tabuladores, que antes no se planteaban con mucho detalle. Actualmente sí se están manejando ya con más detalle. Se incluyen nuevos formatos de encabezados. Los encabezados son los que dan la estructura, el orden de organización del escrito, y se incluyen más ejemplos de escritos. Respecto a los encabezados, esta es básicamente la estructura de los encabezados que maneja el manual APA. Fíjense, a diferencia de otros estilos, aquí nunca se pone 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Es decir, no se pone la numeración. Lo que va dando la estructura es el formato de los encabezados. En el primer nivel, centrado, con negrita y mayúsculas en las palabras importantes. Cuando decimos palabras importantes nos referimos a sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pero no, las mayúsculas no van, por ejemplo, en las preposiciones, en los artículos. Aunque esto pongo aquí un asterisco, que en español las reglas para el uso de las mayúsculas son distintas a las del idioma inglés, y el escribir así, mayúsculas en las palabras importantes, si palabra no es, las palabras o importantes no es nombre propio, en el español no debería llevar mayúsculas, pero este es el manual APA en inglés, ¿sí? El nivel 2 es alineado a la izquierda, negritas, mayúsculas en las palabras importantes, y el texto inicia como un párrafo nuevo. El nivel 3 es lo mismo que el nivel 2, pero ahora con cursivas o itálicas. El nivel 4 y el nivel 5 se distinguen en que empiezan con tabulador. El nivel 4 es parecido al nivel 2, y después de punto y seguido, el texto inicia en la misma línea y continúa como un párrafo regular. Y el nivel 5 es muy parecido al nivel 4, pero con cursivas en el encabezado. Y esos niveles de encabezado van dando la importancia relativa que tienen, o la supeditación que tienen, la subordinación que tienen ciertas secciones respecto a otras secciones. Por eso en manual APA nunca se acostumbra a usar numeraciones decimales. 1 punto algo, ¿verdad? 1, 1, 1, 2, 1, 3, y le vamos agregando un decimal más. Eso no se acostumbra en manual APA. Todo esto se ve en el capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo 3, estándares para informes en artículos de revistas, pues básicamente este es un capítulo nuevo. Fíjense que antes solo existía un apéndice con énfasis en investigaciones de carácter experimental, y actualmente se incluye todo un capítulo nuevo con estándares para 3 tipos de investigación: cuantitativa, cualitativa y de métodos mixtos. Entonces es fundamental ver esos estándares, porque pues, está diciendo, si vas a publicar algo con carácter cuantitativo, qué información tienes que tener, qué información siempre debes incluir, cómo debes presentar, en qué orden. Si va a ser cualitativa, lo mismo,
y si va a ser métodos mixtos, cómo lo tienes que presentar. Esos estándares, en la medida en que se cumplan, van a hacer que sea más fácil, bueno, más fácil entre comillas, más automáticamente como que vaya ganando puntos una posible publicación y que pueda en un momento dado ser publicada en alguna revista en donde deseamos dar a conocer los hallazgos de nuestra investigación. Entonces, este capítulo es fundamental, es un capítulo, repito, totalmente nuevo. Antes solamente existía un apéndice hasta el final de la sexta edición, y aquí sí vale la pena revisar esto porque esto nos mete a la parte metodológica propiamente. Repito, el manual APA es mucho más que simplemente hablar de font, de espaciado o de cómo escribir las referencias. Esta parte nos mete directamente en el aspecto metodológico. El capítulo 4, estilo de escritura y gramática, pues habla sobre escritura académica efectiva, continuidad y flujo, concisión y claridad y aspectos gramaticales. Este capítulo proporciona orientación sobre el estilo de escritura y la gramática. Aquí se incluyen cambios, por ejemplo, hay una cosa que me llamó la atención, que usan el they como singular, cuando diríamos el they es plural, ¿verdad? Pero para propiciar un lenguaje inclusivo. Pero habría que ver si estos cambios son aplicables al redactar en español. Hay ciertas reglas gramaticales que son aplicables tanto al inglés como al español, pero hay otras que no sé cómo lo vayan a trabajar. Aquí hago un comentario, abro un paréntesis para comentar que de tanto la primera, segunda y tercera edición en español que ha sacado Manual Moderno, del Manual APA, se da la libertad de hacer cambios, modificaciones respecto a aspectos gramaticales y alinearlos con lineamientos de la Real Academia Española. Es decir, no se trata estas versiones en español de traducciones literales, son adaptaciones de las versiones en inglés, pero cuidando y respetando los principios de la escritura, la redacción, la ortografía en español. Entonces, esto es algo importante, no es simplemente una mera traducción, sino que se invita a personas, es decir, Editorial Moderno invita a traductores, pero invita también a especialistas en el idioma español para que hagan las adecuaciones pertinentes cuando estamos hablando justamente de aspectos gramaticales. El capítulo 5 habla sobre un lenguaje sin sesgos, sin prejuicios, y es interesante, habla sobre pautas generales para reducir sesgos, pero también lo ve en términos de cómo hablar acerca de posibles sesgos por tema, por ejemplo, por edad, cómo se debe manejar las personas, por ejemplo, de la tercera edad, cuál es el término adecuado, discapacidad, qué palabras ya no se utilizan como minusvalía o capacidades diferentes, que es un eufemismo, es decir, qué palabras se debe de trabajar con discapacidad, sobre género, que pues pensamos en masculino, femenino, pero que después le agregamos y hay como cerca de 16, 17 distintas variaciones de género, participantes en la investigación, identidad racial y étnica, que no es lo mismo, obviamente étnico va relacionado con un grupo cultural, y lo racial pues tiene que ver con la raza, orientación sexual, estatus socioeconómico. Y yo creo que esta es una de las, ya existía algo de esto en la sexta edición, pero aquí se incluyen pautas de lenguaje para alentar a los autores a escribir sobre personas con inclusión y respeto, de acuerdo con mejores prácticas. Aunque se incluyen recomendaciones que requieren reflexión seria, habrá que ver cómo adaptar estas al redactar en español. Y lo digo porque muchas veces cuando hablamos sobre todo de género, pues surgen así estas ideas de decir los mexicanos, las mexicanas, los colombianos, las colombianas. Cuando hablamos de cosas serias, como que ya no nos preocupamos de esto. No sé si se han fijado en estas épocas de pandemia que ya no se dice los contagiados y las contagiadas, los muertos y las muertas. Ya decimos los contagiados, los muertos, ya no nos ponemos a hacer estas distinciones que hacen a veces los políticos y que las hacen muy mal. Y cuando hablamos de cosas serias, como que ya evitamos estas variaciones que son medio artificiales en el idioma español. Pero sobre todo los cambios que se pueden incluir, es decir, que cuando se vea la adaptación al español, es ver cómo se manejan aspectos, sobre todo vinculados con género. Los otros creo que son muy aplicables, los otros que vienen en la versión en inglés son muy aplicables para el idioma español,
pero el idioma español es muy sui generis cuando estamos hablando de género, porque pues ciertos sustantivos sí tienen un género masculino, femenino, y viene mucho pues de nuestro mismo idioma español. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. El capítulo 6 es guía de estilo sobre puntuación, ortografía, mayúsculas, cursivas, abreviaturas, el manejo de los números, en qué casos se escriben con palabras, en qué casos se escriben con números, cuántos decimales se ponen, estadística, matemática, presentación de ecuaciones y listados. Listados es como lo que justamente tengo allí en esta columna izquierda, que son con bullets o con estas marcas, ¿verdad? Pueden ser círculos, cuadraditos o listas numeradas. Sobre todo esta edición, ¿qué es lo que incluye? Se agregan precisiones en el uso de estos elementos del escrito. La mayoría de ellos son igualmente aplicables en el inglés como en el español, con obvias excepciones en los que el RAE pues, debe prevalecer como escrito en un escrito en español. Es decir, la Real Academia Española, por ejemplo, maneja aspectos muy específicos respecto a la puntuación, la ortografía o las mayúsculas. Entonces, en esos tres primeros puntos yo creo que hay que tener que regirnos con lo que nos dice la Real Academia Española. Aquí vamos hasta la mitad. Hago una pausa. Antonio, nuevamente, ¿vamos bien? Vamos bien, doctor Valenzuela. El maestro Canchola tiene un pequeño problema de conectividad, pero aquí yo lo estoy checando y todo va perfecto. Excelente, gracias, Hilda, muy amable. Muy bien. Capítulo 7, tablas y figuras. Pues vienen muchos ejemplos ahí de tablas, figuras. Se presentan 40 nuevas tablas y figuras de ejemplos. Los números y títulos de las tablas y figuras ahora son similares. Y una cosa que también es un cambio fundamental es que se aborda el uso del color en las figuras. Respecto al segundo punto, en la sexta edición, la numeración de la tabla y el título de la tabla se ponía en la parte de arriba de la tabla, mientras que el número de la figura y el título de la figura se ponía abajo de la figura. Actualmente ya se estandariza eso, era un absurdo en realidad como se manejaba antes. Actualmente, si se ve, la tabla viene con letras normales, el título de la tabla viene con itálicas y vienen, pues básicamente, esta es una tabla de texto propiamente con ciertas características. Las tablas en Manual APA siguen siendo muy sencillas, básicamente líneas divisorias en el título y hasta mero abajo, y no hay necesidad de líneas ni de división entre los distintos renglones, ni líneas verticales. Entre más sencilla sea la tabla, mejor. Se le deja ya al editor de la revista el ponerle un diseño tal vez mejor de acuerdo a sus estándares, pero Manual APA es muy sencillo en ese sentido. Aquí se ve otro ejemplo en donde se ve el número de la tabla, el título de la tabla con itálicas, no lleva punto final. Esto es lo que les decía de que las palabras importantes vienen con mayúsculas. En el español esto no es correcto. En el español hay reglas de mayúsculas muy claras, de decir, si no son nombres propios, si no tienen ciertas características, no tenemos por qué ponerle a la palabra tiempo, a la palabra curso, a la palabra meta, mayúsculas. Pero en el inglés, lo ponen de esta manera. Y sobre todo una de las aportaciones que tiene el Manual APA es que nos dice qué información tiene que venir. En este caso, pues es una T de student y se tiene que poner qué información se incluye en estos renglones para poder hablar de la T de student. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando de la ANOVA, del Analysis of Variance, con la F de Fisher. Aquí se ve un ejemplo similar. Aquí se ponen también, hay reglas específicas respecto a los niveles de significancia y cómo se manejan 3 asteriscos, 2 asteriscos, según sea el caso. Todo eso se norma. Y cuando hablamos de figuras, esto es lo que les decía, antes las figuras se ponían el número de la figura y el nombre de la figura abajo de la figura. Actualmente se estandariza esto, ya es similar a las tablas. Esta figura pues es un gráfico, un diagrama libre sobre ciertos temas. Y una cosa importante es que ahora las figuras ya se pueden manejar en color, también se empieza a normar algo sobre temas de color en todo esto. Aquí se ven ya gráficas en color. Antes nos decían
que todo sea en blanco y negro, porque muchas revistas eran blanco y negro. Actualmente hay tantas revistas electrónicas que las revistas electrónicas pues se pueden ya dar el lujo de poner las cosas a color sin necesidad de aumentar los costos. Entonces, aquí se ve un ejemplo de figura. Este es otro ejemplo de figura. Análisis. Ahí se me fue el término de rutas. No sé cómo se podría traducir esto, pero vamos, es un tipo de análisis muy particular y es la figura como se plantea, ¿sí? Y hasta ahí serían, digamos, las tablas y figuras. Entonces vienen muchos más ejemplos, más casos que se están considerando y se van discutiendo cada uno de ellos, de esos casos, respecto a cómo construir tablas y figuras. Entonces, en Manual APA solamente hay de estos dos, no hay otras que se manejan en otros lados, como en lugar de tablas le ponen la palabra cuadros, en lugar de figuras le ponen fotos, imágenes y otros términos. En Manual APA solamente hay de dos sopas, o tablas o figuras. El capítulo 8 se dedica a la acreditación de obras en el texto. ¿A qué se refiere esto? A la forma de citar, a cómo debemos citar, cuáles son las pautas generales de citación, qué obras requieren enfoques especiales de citación, cómo se da la citación en el cuerpo del texto y la diferencia entre paráfrasis y citas textuales. Y básicamente los cambios es que las citas del texto, en el texto han sido simplificadas. Antes era verdadero dolor de cabeza cuando teníamos que citar escritos con 3, 4, 5 autores, porque la primera vez se ponían todos los autores, luego la segunda vez nada se ponían el primer autor et al. Y ahorita se ha simplificado todo esto y todas las citas de trabajos con 3 o más autores se acortan al nombre del primer autor más el et al. Et al es la locución latina que significa y otros, excepto cuando esto genere algún tipo de ambigüedad. Y se incluye una nueva guía sobre cómo citar a los participantes en un estudio. Es decir, cuando estoy citando una entrevista y tengo que citar textualmente lo que dijo una persona entrevistada, cómo se debe citar a esa persona interesada. Entonces, esas son los grandes cambios, las grandes aportaciones que maneja esta 7ª edición respecto a la 6ª edición. El capítulo 9 habla sobre listas de referencias. Muchas veces pensamos que el manual de la APA solamente es este capítulo 9 y hemos visto que el manual de la APA es mucho más que esto. ¿Cuáles son los cambios que se ven importantes? Uno de ellos que también generaba muchos dolores de cabeza y que siempre había errores, es que se omite ahora el lugar, la ciudad, el estado y el país al citar libros y capítulos de libros. Ya no es necesario poner Nueva York o Massachusetts, Estados Unidos, o ponerle en México. Muchas veces antes se usaba México DF. Y luego, si fuéramos estrictos, deberíamos haber puesto Ciudad de México, México, es decir, el nombre de la ciudad y luego el país, aunque fuera muy repetitivo. Actualmente ya se omite esto cuando estamos hablando de citar libros y capítulos de libros. Se estandariza el uso del DOI. Antes se ponía DOI, 2 puntos, y se ponía un numerito. Actualmente tanto los DOI como el URL se deben presentar como hipervínculos. Ya no como el DOI con 2 puntos y el solo número que no implicaba un vínculo específico. Y las palabras recuperado de se estandarizan porque antes se decía cuando se ponía un URL, se ponía recuperado de y se ponía la dirección electrónica. Actualmente ya no, casi en la mayoría de los casos se pone directamente el URL y solamente que pongamos el recuperado de y que haya una fecha de recuperación específica, y esto también está normado, es cuando se ponen esas palabras. Entonces, en términos generales, sí se ve una modificación de esta lista de referencias y una simplificación en varias cosas. El capítulo 10 es una continuación del capítulo 9 y aquí es donde vemos varios ejemplos de referencias. Básicamente de 77 casos de referencias que había en la 6ª edición, ahora se presentan 114 casos diferentes y cada caso tiene 2 o 3 ejemplos. Entonces, esto es algo que en un manual tal vez sea muy difícil aprendérnoslo de memoria, pero la idea del manual es que el manual lo estemos consultando, lo tengamos pues como un libro a la izquierda de nuestra computadora y que estemos consultando estrictamente cómo se citan, cómo se escriben las referencias según el caso
de estos 114 casos que hay. Entonces es importante familiarizarnos con ellos. Los materiales audiovisuales reciben una cobertura ampliada con nuevos ejemplos de videos de YouTube, diapositivas de PowerPoint, notas de conferencias, charlas TED y más. Esto ha crecido enormemente y cada vez son materiales que se citan más y que hay que escribir las referencias. Las redes sociales, las páginas web, los sitios web se abordan en nuevas categorías y son cosas que van más allá de simplemente referenciar libros, capítulos de libro o artículos. Sí, esto ha crecido enormemente y cuando estamos escribiendo justamente sobre estos, citando estas referencias de tipo no textual, como son los videos o lo que ocurre en redes sociales, pues hay que saber cómo citar todo esto. Entonces, a esto vale la pena revisarlo con cuidado. El capítulo 11 tal vez no nos interese mucho en el campo educativo, pero vamos, le dedican un capítulo completo a referencias legales. Antes, esta sección de referencias legales era un apéndice del capítulo anterior, del capítulo de ejemplos de referencias. Ahora es un nuevo capítulo con 29 casos, pero muchas de esas referencias son principalmente legales, principalmente de Estados Unidos, y las precisan mucho más que lo que se tenía antes, que era simplemente un apéndice, un anexo. Y ya para terminar, el capítulo 12 habla sobre el proceso de publicación. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? Básicamente los cambios principales es que el nuevo contenido ayuda a los investigadores de carrera temprana a adaptar una tesis o disertación en uno o varios artículos de revista, a seleccionar una revista para publicación, a evitar editores depredadores o engañosos, hay toda una categoría de editoriales depredadoras, y a navegar por el envío de la revista. Y también hay una nueva guía que aborda cómo los autores pueden compartir y promover su trabajo después de la publicación. Tal vez esta última parte se queda corta, pero es básicamente haría falta como que ponerle más énfasis a eso que se le ha dado a llamar el marketing académico, y es cómo damos a conocer nuestra obra, porque obra que se da a conocer tiene más probabilidades de ser citada y por lo tanto el factor de impacto de nuestras publicaciones aumenta significativamente. Entonces, dar a conocer nuestra información, nuestras publicaciones en academia.edu, en ResearchGate, en muchas de estas redes sociales de carácter académico es fundamental. Es de alguna forma tener una identidad digital como investigadores, y es algo que se aborda brevemente en este capítulo 12, pero que valdría la pena pues el detenernos ahí. Ya me quedan 2 slides más para avanzar, pero le pregunto a Hilda o Antonio si estamos bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos perfecto, doctor. Usted no se preocupe. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, muchos de ustedes son docentes. Tal vez muchos de ustedes, desde luego, quieren manejar aspectos de investigación y no saben bien cómo entrarle. Pero vamos, para los que son docentes, para los que se dedican a dar cursos sobre métodos de investigación y temas afines o están asesorando tesis, yo diría que las recomendaciones para ustedes son, primero, que hay que comenzar a aplicar los preceptos de este manual desde ya. Hay que exigir que los estudiantes lo comiencen a usar cuanto antes. Si alguien se va a graduar, aunque le cueste trabajo, pero que empiece a hacer las adaptaciones de la presentación, las referencias, de las formas de citar, de sus tesis doctorales, de sus tesis de maestría, de sus tesis doctorales, ya. Si lo van a hacer, que se van a graduar a finales de este año, que lo empiecen a trabajar cuanto antes. Creo que tenemos ya que estar trabajando todos con esta 7ª edición del Manual de la APA. Segunda recomendación, el aprendizaje vicario es esencial. ¿Qué significa aprendizaje vicario? Que hay que enseñar con el ejemplo. Si les exigimos esto a nuestros estudiantes, pero nosotros no sabemos de qué va la 7ª edición del Manual APA, pues va a ser muy difícil que nos hagan caso. Tenemos que familiarizarnos nosotros con el Manual APA, con la 7ª edición, y tenemos que enseñar con el ejemplo. Tercero, el uso del Manual APA requiere el desarrollo de habilidades, y el desarrollo de habilidades requiere práctica y tiempo. Es decir, yo no creo, porque muchas veces mis alumnos me dicen, es que al final lo voy a revisar con Manual APA, ¿verdad? Voy a revisar la forma y les digo, no, es decir, lo tienes que hacer cada vez que me entregas algo a mí. Es decir, cada vez que me entregas un avance, un borrador, cada vez que me estás entregando algo, tú ya tienes que escribir de acuerdo con el Manual APA, porque el Manual APA
implica el desarrollo de habilidades y esto requiere tiempo, práctica y tiempo. Normalmente los que dejan todo para después lo hacen y lo hacen mal. Entonces hay que exigirlo en los trabajos escolares, en los trabajos del día a día y no dejar al final una revisión que después ni siquiera se hace o se hace muy mal. Conviene monitorear si acaso va a existir una cuarta edición en español que podría estarse publicando en este 2020. Yo he estado monitoreando la editorial, la página web de Manual Moderno y no se habla nada al respecto, pero habría que ver si va a salir algo que en un momento dado pueda ser adaptable para publicaciones en español. Y hay que distinguir entre los preceptos para publicaciones en revistas y lo que implica la presentación de resultados para trabajos académicos. En términos generales, son cosas diferentes. En las revistas el manuscrito está pensado para someterlo a consideración de pares académicos, mientras que un trabajo académico va a ser evaluado por un profesor o por un jurado que va a revisar si una tesis cumple con ciertos estándares para obtener un grado. En publicación de revista, los manuscritos originales tienen una vida corta, pero los editores, los revisores, pasan el escrito a diseño editorial y ya lo ponen a 2 columnas, ya le ponen separación de sílabas, ya lo ponen con un cierto tipo de letra, etc. Mientras que en un trabajo académico, una tesis, pues se queda como la presentamos. Es decir, la vida es una vida larga y básicamente llegan los escritos a los lectores en la forma exacta en que se les ha preparado, sea, por ejemplo, una tesis de maestría o una tesis de doctorado. ¿Sí? En una publicación de revista hay una estructura estándar dada por la naturaleza del artículo y en los trabajos académicos las secciones son definidas por el profesor y tienen más fines de aprendizaje que la estructura de un artículo. Y las normas gramaticales en inglés, que son las que se aplican a muchas de las revistas, pues no son tan aplicables cuando hablamos de normas gramaticales en español. Y queremos que nuestros alumnos escriban en español. Entonces, básicamente son recomendaciones, considerar esto entre lo que es el trabajo académico y el trabajo como investigadores. Y termino con esta frase de Joseph Conrad: un trabajo que aspira, aunque sea humildemente, a ser considerado como una pieza de arte, debe encontrar su justificación en cada línea. Es decir, cada línea, cada cosa que nosotros vayamos poniendo en nuestro escrito, pues tenemos que cuidarla, tenemos que trabajarla con mucho detalle y pues es importante ir cuidando esos aspectos. Pues muy bien. Hasta aquí la presentación. Creo que estamos aquí sobre 1 hora. No sé si tenemos tiempo, Hilda, para lo que sería preguntas de la audiencia, porque ya veo que hay muchos mensajes en el chat. Muchísimos comentarios de agradecimiento, muchísimos comentarios de saludos para usted. Y sí, tenemos un par de preguntas. La primera viene directamente de El Salvador, de parte de Leida, que ella pregunta: ¿ya están actualizados los blogs en APA Style? He explorado ese blog y las últimas entradas son bastante antiguas. Sí, a ver, qué bueno que lo comentan. Me va a salir aquí de esta presentación y quiero, díganme si están viendo la presentación, la página web. Sí, todavía, se está todavía compartiendo pantalla, doctor. Entonces vemos sí. Sus pantallas. Sí, se está viendo entonces. Sí, en APA Style hay varias partes aquí de guías, productos, ayudas instruccionales y blogs. Creo que se refiere esta pregunta a los blogs. ¿Es correcto? Sí, así es, doctor. Sí. Entiendo, lo leí, pero hacía tiempo que no entraba yo a esta página de APA Style, que borraron muchas de las entradas de los blogs anteriores. Entonces, actualmente hay muy poquitas participaciones, pero básicamente aquí se van planteando distintos tipos de blogs y cada uno va teniendo sus preguntas. Actualmente hay un acceso gratuito al Publication Manual por la pandemia. Entonces, aquí viene la entrada del blog y posteriormente vienen aquí una serie de preguntas. En realidad, entiendo, repito, que se borraron muchas de las preguntas que existían. Ahorita hay pues unas cuantas, pero muchas veces los blogs eran muy nutridos y había mucha información al respecto. Entonces, pues vamos a estar
están los blogs que van planteando distintos tipos. Por ejemplo, aquí no hay referencias, ejemplos de referencias que se presentan en el app. Y aquí vienen pues, la entrada propiamente del blog. Y aquí no hay ninguna pregunta ni nada. Aquí no se plantean preguntas. Aquí hay 14 comentarios. Bueno, no sé, aquí están los comentarios. ¿Sí? Perdón, aquí se ven los comentarios. Entonces, de esta forma, pues pueden ustedes ver cuáles son las discusiones, las preocupaciones de las personas respecto a esto. Hay una gran cantidad de información, perdón, me salgo un poquito de la pregunta que nos hacían, que vale la pena, por ejemplo, revisar cada uno de ellos. Aspectos gramaticales, aspectos de referencias, simplemente aquí ejemplos de referencias. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo se escriben las referencias de un libro. ¿Sí? Y aquí se ve la misma información que viene en el manual APA, aquí se puede ir viendo, pero aquí obviamente todo esto está en línea. ¿Sí? Entonces, cómo se escribe, por ejemplo, lo que sería un artículo, y aquí se ven los distintos tipos de artículos, cómo se escribe, lo que les decía, por ejemplo, del DOI, que ya se pone como un URL, y vienen explicaciones de cada uno de ellos. Entonces, viene mucha de la información que les acabo de comentar, viene aquí expresada, ¿verdad? Cómo se manejan. ¿Me está girando esto? Déjenme. Aquí está. No, como que se... aquí. No, pues no se quiere mover aquí. Como que no me da el scroll vertical. ¿Están viendo todavía? Sí, todavía se ve su pantalla, doctor, pero como bien dice, no se mueve en eso. No hay un scroll vertical, ¿verdad? En Así fin, es, esas son aquí todas las vienen opciones. aspectos de plagiarismo, parafraseo, etcétera, ¿verdad? Y vienen mucha información que vale la pena el revisarla, el estudiarla con cuidado, porque vienen incluso ayudas instruccionales también, handouts, guías, que pueden ser de mucha utilidad, por ejemplo, es un checklist de citas, de cómo citar. Entonces, hay mucho material didáctico que vale la pena revisar y que pues se los dejo de tarea para que lo puedan revisar todo esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos si quieres con más preguntas. Sí, Pero claro, doctor. Tengo una de Jennifer, que es la misma que hace Helen de Ecuador. ¿Dónde se puede conseguir esta edición 7 de APA en su versión en línea? La versión en línea creo que todavía no está disponible del todo. Mucha información actualmente está en la página web que les comentaba, que era APA Style. Aquí si sigo compartiendo pantalla. Sí. En esta que dice aquí, apastyle.apa.org. La versión en línea todavía no está disponible, que yo sepa. Antes la manejaba a través de Kindle. Yo compré la sexta edición en Kindle de Amazon, que es la que maneja los libros electrónicos, pero actualmente creo que no hay una edición en línea todavía como ebook de este libro. Entonces, este libro se puede comprar físicamente directamente en la APA o en lo que sería el Kindle también lo vende, no Kindle, perdón, Amazon, la línea de libros de Amazon la está vendiendo y se los manda a domicilio. Si es que tienen Amazon en sus países de origen, al menos en México sí llegó. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas de la doctora Franaí. La primera, estoy realizando investigación y mis entrevistas e interacciones son por WhatsApp. ¿Cómo hacer la referencia? ¿Cómo hacer la referencia? Tendría que revisar cómo se está trabajando esto. No sé exactamente qué es lo que recomiende. A lo mejor me retendría mucho tiempo en dar esa respuesta muy puntual para ver cuál es la forma de citar una conversación en WhatsApp. Pero seguro viene en algún lado. Déjenme ver si la podemos encontrar aquí rápidamente en la sección de referencias. Claro. Y ver si se puede.
audiovisual y online. Aquí viene, por ejemplo, LinkedIn, Facebook, online, hasta TikTok Reference, fíjense, ya existe todo esto. ¿Sí? Esa es una sorpresa para mí. Es una sorpresa, ¿verdad? TikTok Reference. No viene algo así específico de Facebook, perdón, de WhatsApp, pero habría que ver si existe o simplemente pues es como una conversación normal, ¿verdad? Como si fuera una conversación cara a cara. A final de cuentas se puede citar textualmente esto. Fíjense que no importa tanto, pasa lo mismo yo creo aquí, y tendría que revisar, pero pasa lo mismo que cuando estamos consultando un artículo, que da lo mismo que lo consultemos en papel, a que si lo consultamos en una biblioteca digital, por ejemplo, en la base de datos de Emerald o en la base de datos de ProQuest. Lo que nos dice el manual APA es que no tenemos que poner el medio por el que lo conseguimos, es decir, no hay necesidad de poner si el artículo lo estoy consiguiendo en papel porque tengo la revista física conmigo o si lo conseguí a través de ProQuest. Incluso poner el URL de ProQuest no le sirve a alguien que no tiene acceso a esa base de datos. Por ejemplo, si de esa base de datos la compró el Tecnológico de Monterrey y el acceso que tenemos a la base de datos es de estudiantes y profesores del Tecnológico de Monterrey, alguien que vea ese URL le va a dar clic y le van a pedir claves para entrar a esa base de datos. No va a poder. Entonces, pierde sentido el hecho de estar solicitando esa información de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con WhatsApp? Que yo puedo tener esto a través de WhatsApp o a través de un SMS, es decir, de un sistema de... Y no importa el medio, es decir, puede ser WhatsApp, puede ser Line, creo que hay Line, no recuerdo qué otras existen, Viber, en fin, hay distintos tipos de apps que están permitiendo esa comunicación. Pero aquí yo creo que, estrictamente hablando, no importaría tanto que esto se hubiera hecho por un SMS o por un WhatsApp o por un correo electrónico. Yo no tengo que especificar el medio por el cual una estudiante al que estoy entrevistando me está dando cierta información. Lo que sí, de alguna forma, y eso sí es importante mencionarlo, cuando estamos hablando de citas, es cómo voy a citar a la persona en cuestión. Y aquí son básicamente los quotations, pero de personas que estoy entrevistando. Aquí, por ejemplo, cómo presentar las quotations o los textos de los participantes en una investigación. Y eso es lo que tengo que poner. En realidad no tengo que poner cómo me mandó la información. Me la puede haber enviado por correo electrónico, por WhatsApp o por otro medio, pero yo creo que eso es intrascendente, ¿sí? Lo que importa es lo que me está diciendo. No sé si respondo a la pregunta. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta de la doctora Frana es, la alineación en muchas universidades mantienen el texto justificado y no a la izquierda por estética. ¿Cuál es su opinión al respecto? El manual APA habla de que los textos deben de estar alineados a la izquierda. En términos generales, dicen los expertos en diseño gráfico que eso facilita la lectura. ¿Qué es lo que pasa cuando se alinea a ambos lados? Que se generan, que como no estamos separando las palabras por sílabas, se generan espacios más grandes o más pequeños. Eso en términos editoriales es un error. El espacio siempre tiene que tener el mismo espacio. Yo en particular siempre les exijo a los estudiantes para que también se vayan alineando con el manual APA, que todo el texto lo manejen alineado al lado izquierdo. Que nunca le pongan el justified, que los ponen parejos el margen izquierdo y el derecho. Entonces, si queremos de alguna forma que nuestros estudiantes se vayan familiarizando con este manual, yo lo que les digo es, alíneenlo todo al lado izquierdo, excepto aquellos títulos que deban ir centrados. Perfecto. Por ejemplo, una referencia en donde no ocupo el URL, de pronto me genera espacios muy, muy grandes entre una palabra y otra y es una cosa espantosa, se ve horrible, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sí prefiero que todo quede alineado a la izquierda. Perfecto. De Panamá, de Marianela, ¿cuál es la versión más actualizada en español que se encuentra en línea? En línea creo que ninguna. Es decir, las 3 ediciones en español que hay, ninguna está en línea, es decir, como ebook, al menos versiones oficiales.
Si ustedes se meten a la web, hay muchas versiones extraoficiales, piratas y demás, y que muchas tienen errores. Yo siempre lo que le recomendamos a los alumnos, se los recomiendo a ustedes. Váyanse a la fuente original, no a refritos, documentos modificados, y que todo el mundo dice, esta es la versión en español en línea del manual de la APA, 7ª edición. Ya debe de haber alguna por ahí, pero siempre váyanse a la fuente original. Eso es bien importante que lo hagan. Hasta donde yo entiendo, Manual Moderno jamás sacó sus libros en español como ebook. ¿Sí? Todos están en papel. Perfecto. Bueno, muchos comentarios, excelente presentación, muy clara su explicación. Muchísimas gracias desde Colombia, doctor, por su valioso aporte. Y tenemos así muchísimos comentarios. Sí, la verdad, esta ha sido una excelente presentación. Y yo, Hilda Ceperain, representante de Encuentra tu Par, a nombre del maestro Antonio Canchola, que tiene un poquito de problemas de conectividad, por eso ya no participó. Sí, ya no pudo participar. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor Valenzuela, y también les agradecemos a todos ustedes, asistentes, por habernos acompañado en esta mañana extraordinaria. Toda esta información va a ser compartida a sus correos electrónicos, al igual que la presentación, y por parte de Encuentra tu Par, nosotros nos seguiremos apoyándolos a ustedes, investigadores educativos, para que puedan tener acceso a muchísimas más herramientas. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Valenzuela. Un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los amigos latinoamericanos, obviamente aquí también a los mexicanos. Y bueno, pues muchas gracias, Hilda, por la moderación de esta sesión. Gracias, Antonio, por la invitación que me hizo para estar aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, pues que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. No, al contrario, y que pasen todos un buen día.